transcurre, vamos a entrar en lo que nos concierne. Hoy traemos un estudio bíblico para la gloria de Dios que esperamos que sea de bendición para todos nosotros. Yo quiero invitarles a leer en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 6. Mi hermano, céntrese en esta hora en la palabra de Dios. Es importante que usted siempre esté leyendo y meditando en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, mi hermano. Segunda de Reyes, capítulo 6. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío, era prestada! Y el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Padre, en el nombre de Jesús, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Que tu palabra corra y sea glorificada en las personas que nos están escuchando, en mi vida, en la vida de la familia pastoral, en la vida de mi pastor. Que tu palabra, Señor, rompa cada cadena, Señor, sane cada corazón, disipe toda confusión y avergüence toda obra de las tinieblas. En el nombre poderoso de Jesús, que tu palabra, Dios mío, que tu palabra, que este estudio bíblico exalte tu santo nombre, Señor Jesús. Padre Santo, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador, y te damos la gloria a ti. Amén y amén. Mi amado hermano, hoy vamos a hablar bajo un estudio bíblico, porque se me pidió que hablara sobre un estudio bíblico. Hoy vamos a compartir este estudio bíblico bajo el tema titulado 4 elementos que debería o que debe tener una iglesia. 4 elementos que debería o que debe tener una iglesia. Mi hermano, cada quien es como cada quien. Me refiero a que cada quien tiene su forma de ser, tiene su personalidad, tiene su carácter, tiene su forma de expresarse. Nadie es igual en este mundo. Bien lo dice el dicho, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Hay personas que trabajan de una manera y de otra manera. Hay personas que se dedican a una cosa y otros a otra cosa. Y no me refiero la diferencia solamente en que somos distintos por el color de la piel. Ahora, como el tema es 4 elementos que debería poseer una iglesia, en una iglesia todos somos distintos. Todos tenemos una forma de pensar diferente. Todos tenemos una manera de actuar diferente. Todos tenemos un concepto de cada cosa de manera diferente. Lo que nos une es nuestro Señor Jesucristo y su palabra y las doctrinas bíblicas, mi hermano. Aquí nos encontramos en el Antiguo Testamento. Tomamos base en el Antiguo Testamento porque el apóstol San Pablo
le dice a los corintios que lo que pasó en el Antiguo Testamento en Israel, cuyas cosas fueron escritas, es para que nosotros aprendamos de todo lo que pasó allí. Mi amado hermano, la iglesia es un cuerpo, es un edificio cuyo arquitecto y constructor es Dios, es un pueblo, es una asamblea y siempre está llamada a estar junta. Lamentablemente esta situación ha frustrado a muchas personas y ha hecho que las personas por esta prueba comiencen a cambiar ese tema de que la iglesia es un solo creyente y que tiene que estar metida en su casa, sujetándose no sé a qué cosa, pero la iglesia, el significado del griego original es una asamblea. Y una asamblea son 2 o 3 congregados en el nombre de Cristo, como lo dice el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Eso es una iglesia. Entonces, este pasaje que hemos leído nos trae una gran enseñanza. Nos trae cómo debe comportarse originalmente una iglesia, mi hermano. Cómo debe de actuar originalmente el pueblo de Dios y los que son presididos por un líder o por un pastor, hablándolo claramente. Hay algo que me vino al pensamiento y al corazón de la diferencia que había entre Elías y Eliseo. Todos 2 eran hombres de Dios. Todos 2 tenían el poder de Dios. Es más, Eliseo se dio el lujo de decirle a Elías: yo quiero que una doble porción de tu espíritu descienda sobre mí. Y así fue. Dios lo ungió doblemente, pero en el carácter. Y si me ponen a elegir, ¿a quién te gustaría tener tú de pastor? ¿A Elías o a Eliseo? Rápidamente, sin pensarlo 2 veces, a Eliseo. Tenía un carácter bastante diferente al de Elías. A Elías a veces ni se le podía hablar. O no ve aquel pasaje cuando le dijeron: varón de Dios, ven con nosotros. Si soy varón de Dios, caiga fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Así le hizo a 3 personas hasta que un pobre hombre por allá se tiró de rodillas junto con los otros 50 y se arrastró y le dijo: varón de Dios, por favor, acompáñanos. Y si Dios no le dice que fuera con él, también ese hombre hubiese quedado achicharrado allí en ese momento. Casi siempre Elías tenía ese carácter donde sus sentimientos eran muy cerrados. Quizás por las circunstancias que estaba viviendo, quizás por la situación que vivía, pero Eliseo, el varón de Dios, con el mismo Dios de Elías, con el mismo llamado de Elías, con la misma unción sobrenatural de Elías, era un tanto apacible, un hombre de Dios que se dejaba hablar, un hombre de Dios que le decía a las personas: ¿qué necesitas? ¿Quieres que hable por ti al rey? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas algo? Siempre estaba pendiente de las cosas. Es allí la diferencia. Y cuando un hombre de Dios es así, cuando un líder de jóvenes es así, cuando una líder en las damas es así, cuando un líder de caballero es así, con ese carácter donde se deja hablar, va a ser una bendición donde llegue. Porque a nadie le gusta un gruñón, mi hermano. A nadie le gusta a alguien que le salga con groserías a uno. A ninguno le gusta a alguien que siempre anda pendiente de darle primero el totazo a uno que primero dejarse hablar. Dios se llevó a Elías, un gran evento, y dejó a Eliseo. Siempre era muy dócil. Y entonces Eliseo está encargado de los hijos de los profetas. Los hijos de los profetas eran muchachos, algunos
eran hijos de antiguos profetas que aparentemente tenían llamado a ser profetas, y que había una escuela que al parecer fue fundada por Samuel, que ayudaban a estos muchachos a canalizar el mensaje de Dios. Ellos dirigían a estos jóvenes, a quienes varias veces vemos en el libro de los Reyes que se les manifestaba el poder de Dios y profetizaban. Ahí tenemos como ejemplo el capítulo 22, el capítulo 20 del primer libro de los Reyes, donde aparecen algunos hijos de los profetas profetizando a los reyes de Israel. Mi amado hermano, encontramos que Eliseo es el maestro de estos hijos de los profetas. Encontramos a este hombre de Dios que está dirigiendo la escuela de profetas. Un hombre, como le dije, de un carácter distinto al de Elías. Se dejaba hablar, era muy tranquilo, era muy manso en el sentido de que estaba pendiente de aquellas personas que él dirigía. Entonces, entrando al estudio, después de esta introducción, que espero le haya favorecido, encontramos que hay aquí algo que las iglesias deberían tener, o que las iglesias necesitan, o que las iglesias victoriosas lo tienen. 4 elementos muy importantes que ayudan a una congregación, porque el mensaje es para todos nosotros, mi hermano, que ayudan al creyente a prosperar espiritualmente y económicamente también. Tenemos 4 elementos en este pasaje titulado que Eliseo hace flotar el hacha. Hay algo más, hay algo bastante importante. Y encontramos el primer elemento que debería tener una iglesia. El primer elemento que debería tener una iglesia es este. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que venga con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Primer elemento que debe poseer una iglesia: tener en cuenta al hombre de Dios, respetar al hombre de Dios, tener al hombre de Dios en estima, reconocer el ministerio, mi hermano, que te preside, reconocer el pastor que te está dirigiendo, mi hermano. Una iglesia que no reconozca a su pastor, una iglesia que no reconozca a su líder, mi hermano, sencillamente está extraviada. Sencillamente tiene un problema grande en su mente y en su corazón. ¿Por qué? Porque alguien que no reconozca el ministerio donde se está congregando y donde está participando, tiene un problema psicológico y espiritual. Alguien que no tiene en cuenta al pastor que le preside, entonces, ¿qué está pensando? ¿Qué está haciendo? ¿Qué Biblia está leyendo? Mi hermano, y cuando una congregación sucumbe, a veces simplemente fue porque un grupito se dedicó a hacerle la guerra al hombre de Dios. Un elemento bastante importante. Estoy asombrado, mi hermano. Estoy asombrado cuando veo las redes sociales y veo cómo el ministerio pastoral es atacado. Y lo más tremendo, no es atacado por el mundo,
no es atacado, donde estoy leyendo yo, no es atacado ni por el mundo, ni por los políticos, ni siquiera por los homosexuales y lesbianas. En grupos supuestamente cristianos, mi hermano, en grupos supuestamente que leen la Biblia, que meditan la palabra, que hablan de bendición, que hablan de oración, viven atacando el ministerio pastoral y la economía del hombre de Dios. Cuando un creyente, porque le estoy hablando, supuestos creyentes, cuando un creyente cae en esa situación, tiene un problema espiritual, tiene un problema mental. No tiene sentido que alguien se dedique a escribir cosas en contra de los pastores todo el día por las redes sociales. Eso no tiene sentido. Esa cosa no es creyente. Porque lo primero que debe poseer una iglesia es respeto al hombre de Dios. Lo primero que debe tener una iglesia es respeto al hombre de Dios, al líder de jóvenes, a la líder de damas, al líder de caballeros. Simplemente así. Porque si no, no va a haber un avance, no va a haber una bendición espiritual cuando alguien se levanta y le dedica tiempo a atacar un ministerio, a atacar a un ministro. Qué pena, qué vergüenza, y que Dios me guarde de verdad, porque ya uno no sabe de lo que es capaz de hacer la gente, cómo usan las redes sociales para subir videos, para hablar mal de un hombre de Dios, para hablar mal de un hombre de Dios, para descontextualizar lo que un hombre de Dios dice, para difamar a un hombre de Dios, para levantarle una calumnia a un hombre de Dios, de su misma iglesia, de su misma congregación. Mi hermano, así no trabaja Cristo, así no trabaja el Señor. No, pero que no me gusta cómo predica. Esos son comentarios soberbios. No, que no me gusta cómo usa la corbata. Esos son comentarios soberbios. No, que eres muy apacible para predicar y yo quería un pastor que gritara y que fuera escandaloso. Mi hermano, esos son pensamientos egoístas. Y cuando un creyente o cuando un grupo comienza a actuar de esa manera contra el hombre de Dios, Dios no va a hacer fiesta a favor de usted. Dios no le va a aplaudir eso a usted, mi hermano, porque ese es el elemento principal que debe poseer una iglesia: respeto al hombre de Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13. Es un estudio bíblico. Hebreos capítulo 13, verso 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Verso 17 del capítulo 13 de Hebreos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¡Wow! Usted no sabe el trabajo que hace un pastor. Yo no soy pastor. Y a veces le digo a mi pastor que no tengo llamado pastoral. Pero usted no sabe el trabajo que hace un pastor. Primero, tiene que trabajar como un psicólogo, porque tiene que bregar con los problemas de su alma. Segundo, tiene que tirarse de rodillas para que el creyente no se vaya a descarriar orando y velando. Tercero, siempre busca arreglar sus problemas. ¿Qué cosa? Yo conocí a personas cuando
Otras personas tenían problemas matrimoniales. ¿Y sabe el consejo que le daba la amiga a la que tenía el problema matrimonial? Deja ese sinvergüenza, eso no sirve para nada, abandonalo. Mira fulano trabaja, fulano te quiere, divorciate de él y casate con él. Y el amigo, mi amigo, usted tiene una mujer muy peleona. Lo único que usted puede hacer es que la bote y se meta a vivir con otra. ¿Será? ¿Y sabe qué hace un pastor? Porque lo he visto. Hermano, hermana, ustedes se tienen que perdonar. Ya ustedes se casaron. Ustedes tienen que estar juntos. Velen por sus hijos. Piensen en el futuro de la familia. El diablo les quiere destruir su hogar. Un pastor es reconciliador. Y mire, he conocido 4 pastores en mi vida. Y no puedo hablar mal de ninguno de ellos. Más bien me han tenido paciencia. Pero no puedo hablar mal de ninguno de ellos. Dios me guarde. Y no puede ser posible que hayan personas que no tienen temor de Dios, que dicen que leen la Biblia y no lo piensan 2 veces para hablar mal de su pastor, para hablar mal de su pastora, para mirar a ver qué gesto hace y poderla criticar. Los hijos de los profetas dijeron: vamos a hacer una casa, varón de Dios, queremos que vayas con nosotros al Jordán. Queremos tu compañía. Queremos que estés allí. Y Eliseo, un hombre de Dios humilde, dijo: yo voy a ir. Porque reconocían el ministerio del hombre de Dios. Cuando el corazón del creyente está lleno de arrogancia, no reconoce el liderazgo del hombre de Dios. No reconoce el liderazgo del líder que le pongan. No todos somos moneditas de oro. Se lo dije al principio de forma más tranquilita. Pero no todos somos una moneda de oro que le vamos a caer bien a todo el mundo, mi hermano. Pero tenemos que pensar por la Escritura primero. Esa es la diferencia. Eso es lo que nos diferencia del mundo. En el mundo, cuando alguien no quiere al patrón, cuando alguien no quiere al jefe, lo calumnian. Mire, hermano, hasta lo mandan a matar. Eso pasa en el mundo. Cuando nadie quiere al líder del sindicato: primo, ¿cuánto me cobras por matar al líder del sindicato? Te cobro tanto. Pum, pum, pum. Lo matan. Los creyentes, los hijos de Dios, no actúan de esa manera. Estos muchachos dijeron: varón de Dios, acompáñanos. Le ha dicho usted a su pastor: acompáñanos. ¿Ha buscado usted la comunión con su pastor? ¿Ha buscado usted la comunión? Porque cómo se forma un trauma, mi hermano. Cómo se forma un trauma cuando el pastor le pasa a alguien por el lado y no lo ve y no lo saluda. Se acabó el mundo, el cataclismo, el diluvio, el terremoto, Mateo 24. Pero usted ha pensado: ¿cómo estará mi pastor? ¿Cómo seguirá? En estos días oraron por él. ¿Cómo seguirá mi pastor? ¿Cómo se sentirá en medio de esta situación? Un día estaba conversando con alguien y me dijo: aquí lo que están sufriendo son los pastores y los que tenían congregaciones. Qué pena, qué vergüenza que alguien se exprese de esa manera, porque la iglesia es una asamblea, una pluralidad de personas, un cuerpo cuya cabeza es Cristo, pero puso 5 ministerios para que fueran de bendición. Esto lo entendían los hijos de los profetas. ¿Lo entiende usted, mi hermano? Porque esta es la base para los otros elementos que debe poseer una iglesia. Reconocer lo que el pastor hace trabajo psicológico, escucha a las personas, hace trabajo de pacificador, de reconciliador. A veces hay personas que se meten en problemas en el mundo y tiene que ir el pastor a defenderlo. Muchas veces yo tuve un pastor que tuvo que irme a defenderme. ¿Cómo voy a hablar yo del mal del hombre de Dios? ¿Cómo me voy a poner yo a estar diciendo disparates de hombres que me han tendido la mano? Uno tiene que tener cuidado con lo que dice, porque por encima del pastor está el que llamó al pastor. Mi hermano, es fundamental tener esta claridad.
¿Usted respeta al hombre de Dios? No, hermano, que lo está haciendo mal. No, hermano, que ese líder que pusieron ahí no me gusta. ¿Ha hablado con Dios de eso? ¿Le ha dicho a Dios, me siento incómodo con esto? ¿Le ha preguntado al Dios vivo a quien le servimos, siento molestia por esto? ¿O de una vez a grabar un video, me voy de la iglesia porque a mí nadie me saludó, y más que todo el pastor y la pastora, y bueno, y el líder, y etcétera? Este elemento es importante. El hombre de Dios, hay que acercarse al hombre de Dios. Usted tiene llamado al ministerio, eso se conoce, porque siempre se va a acercar al hombre de Dios. No, que no tiene hijas solteras ya, eso no tiene nada que ver con el llamado. El llamado lo hace Dios, y usted se conoce cuando está cerca del hombre de Dios. Porque cualquiera puede decir que tiene un llamado. No me esperaba decir esto, pero cualquiera puede decir que tiene un llamado. Pero si está lejos del hombre de Dios y no le importa lo que el hombre de Dios piense, y no le importa lo que el hombre de Dios necesite, mi hermano, yo pongo ese llamado en duda. Y usted puede predicar y puede saltar. Todo el que Dios le dé un don para predicar, predica. Pero una cosa es el don y otra cosa es el llamado. Y el llamado se conoce cuando uno dice, hermano pastor, acompáñenos. Hermano pastor, aquí estamos. Hermano pastor, cuente con mi apoyo. Hermano pastor, se está acabando el mundo, pero aquí estamos con usted. No, que yo no le sirvo a hombres, le sirvo a Dios. Si no ayudas a un hombre que ves todos los días, menos vas a ayudar a Dios que nunca lo has visto. Un elemento bastante importante. Cuando ese elemento está, que tú apoyas al hombre de Dios, cuando ese elemento está, viene el otro elemento. La visión. La visión. El lugar en que moramos es estrecho. Tenían una visión. Esto es muy pequeño para lo que somos nosotros. Esto es demasiado pequeño para lo que nosotros somos. No hay lugar ya, apretamos, dijo uno de ellos. Le dijeron a Eliseo, varón de Dios, el lugar donde moramos es estrecho. Ahí está el pasaje. Y muestran el otro elemento que debería tener una iglesia y un creyente: la iniciativa de ver más allá. Una iglesia que tiene la misma visión que el pastor, una iglesia que tiene la misma visión que el hombre de Dios, es una iglesia que va caminando al triunfo. Yo no creo en esos mensajes, tú puedes solo, que los que te abandonaron, que los que te dejaron, vas a ver cómo Dios lo va a pisar. Mi hermano, esos son mensajes disfrazados, el propio orgullo predicando. Pero cuando un creyente tiene visión, y la misma visión que el hombre de Dios, es una bendición en la iglesia. Siempre está al mismo paso que el hombre de Dios. Siempre está pendiente de que la vida espiritual crezca, de que el celo por la palabra de Dios sea algo firme en su corazón y en su vida. Cuando una iglesia tiene visión, apoya al líder que está allí, no le da la espalda y le da la idea, a veces dan ideas extraordinarias. Varón de Dios, el lugar donde moramos es estrecho. El lugar donde estamos es pequeño. Lo que estamos haciendo, varón de Dios, está bien, pero creo que podemos hacer algo más. La visión consiste en ver más allá de lo normal. En la iglesia la visión es sobrenatural. Mire,
hay muchas personas que admiro de la Biblia, pero uno de ellos que he admirado terriblemente fue a Felipe, o es Felipe el evangelista. Usted ve en el capítulo 8 del libro de los Hechos que descendió solo a Samaria y predicaba a Cristo y ganaba almas y hacía milagros Dios a través de él, extraordinario. Dice el capítulo 8 del libro de los Hechos: Felipe, descendiendo a Samaria, predicaba a Cristo. Tenía un tema, tenía un propósito. Mi hermano, Jesucristo, el protagonista de todo esto, les predicaba a Cristo. No andaba predicando tonterías ni hablando cosas extrañas, solamente hablando del Señor Jesucristo. Una visión bastante importante, porque cuando se habla de Cristo hay señales y milagros. No me quiero adelantar, pero cuando se habla de Jesucristo, hermano, algo sucede. El protagonista de todo esto es Cristo, y Él ganó almas, fundó una iglesia y se regresó donde estaban los hombres de Dios. Y les dijo: bueno, varones, allá hay una iglesia, necesito que vayan allá. Eso es visión, y eso es la visión del creyente: hacer cosas y no pasar por encima del hombre de Dios. Lo demostró Felipe, lo demostró de una manera humilde. Dios lo usó tremendamente porque su visión era más allá de Jerusalén. La misma visión de Cristo: y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos viviendo un momento de tinieblas, un momento que cada vez que tengo tiempo digo que es un momento que no tiene sentido para nosotros los de la iglesia, porque la iglesia es una institución sobrenatural. Y este movimiento está basado en esa institución sobrenatural, que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Que donde alguien se pone y se para a hablar de Cristo, suceden cosas maravillosas. Para mí esto no es cuento, mi hermano. Para mí esto no es cuento. Una institución sobrenatural se vuelve una iglesia de visión. Y cuando la visión está, cuando la gente va más allá de lo natural, porque esa es la visión de la iglesia, ir más allá de lo natural. Lo hizo Felipe, lo hizo Bernabé, lo hizo Pablo, lo hizo Pedro. Más allá. Y cuando la gente está muy de brazos cruzados, el Espíritu Santo obra y comienza a inquietar a las personas. Hay personas que me están viendo y están inquietas. ¿Qué hago? Haz lo que Dios puso en tu corazón. Hay un texto en Job que dice, no me acuerdo el capítulo, pero hay un texto en Job, en el libro de Job, que dice: acuérdate de engrandecer su obra, porque todos los hombres la ven, la contempla el hombre de lejos. Usted, mi hermano, tiene que aplicarse en oración, que Dios le dé visión. Usted que dice que tiene llamado, que Dios tiene un plan con usted, dígale: Señor, necesito ver más allá de lo que está pasando hoy en día. Necesito que obres, mi hermano, porque esto tiene que reventar por algún lado y tiene que ser sobrenatural. Porque las cosas de Dios son sobrenaturales. Y este elemento, la visión, ver más allá, actuar en la dirección de Dios, reconociendo el ministerio del hombre de Dios, como hicieron estos hombres, trajo otra cosa. Otro elemento, el tercer elemento. Y el tercer elemento es la unidad. Mire cómo se expresan ellos. Verso 2. Vamos ahora al Jordán.
y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. El tercer elemento que debe poseer una iglesia sencillamente es la unidad. Si una iglesia no está unida, es porque dejamos meter a Satanás, dejamos meter al demonio. La unidad. ¿Y cómo se consigue esta unidad? Vamos a leer la Biblia porque verdaderamente es un estudio. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 dice de la siguiente manera. El verso 23 de Colosenses dice de la siguiente manera. Verso 23 del capítulo 3 de Colosenses dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando perdemos esta perspectiva de que hacemos las cosas para Dios y no para los hombres, si hacemos o si perdemos esta perspectiva, mi hermano, tendremos una iglesia arruinada. Tendremos una iglesia que lo que hay que poner luces rojas para que se parezca una discoteca. Cuando la iglesia está desunida, entra el diablo. Cuando la iglesia está en desacuerdo, entran los demonios, entra el pecado, entra la maldad, entran los chismes, entran los brollos, entran las calumnias y todo se desbarata. Se va la visión, se quiere torturar y perseguir al hombre de Dios. Cuando una iglesia no está unida, cuando una iglesia no tiene ese corazón en Cristo, fracasa. Este tercer elemento es muy importante en la iglesia. Tan importante que Jesús, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, enfatizó su oración en la unidad. Padre, yo quiero que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Padre, guárdalos en tu nombre. Padre, quiero que la gente sepa que tú los has amado a ellos como me amas a mí. Que donde yo estoy, quiero que ellos también estén unidos en amor. Y se lo dijo el Señor a los discípulos: en esto conocerá el mundo que vosotros sois mis discípulos, en que os améis los unos a otros. Y ese amor es incondicional, un amor donde existe el perdón, un amor donde existe soportándonos unos a otros. Mire lo que dice Tito 3:10. Tito 3:10, mi hermano, lo que dice la carta Tito 3:10, una palabra bastante dura, pero yo creo que es necesario. Tito 3:10: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Por qué hay que reprenderlo? Porque está causando un daño a la congregación. Porque hay que señalarlo, porque le está perjudicando el plan y el trabajo de la iglesia, y lo está usando el diablo, mi hermano. Lo está usando el diablo. Usted y yo no podemos permitir que alguien nos ponga en contra. Usted y yo no podemos permitir que un partido de fútbol nos vuelva enemigos, que un partido de béisbol nos vuelva enemigos, que un candidato, un político de esos endemoniados nos vuelva enemigos. Usted no puede permitir nada que haga que los dos seamos
indiferentes el uno del otro. Por eso le dije al principio que todos tenemos defectos, que todos tenemos un carácter fuerte o débil o una forma de pensar, pero nos une la Biblia, nos une la palabra, nos une Cristo. No podemos estar divididos, porque una casa dividida no puede permanecer. Lo dice el Señor en el capítulo 12 de Mateo. Un reino dividido no puede permanecer. Mire, un ejemplo fácil. En Venezuela hay 2 presidentes y el pueblo muriéndose de hambre porque está dividido. Un pueblo poniendo la esperanza en los hombres y una ruina inminente sobre ellos porque no han visto al Cristo de la gloria. En cambio, usted y yo somos partícipes de la gracia de Cristo, del poder de Dios, de la grandeza de Dios. Y Dios nos une, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Unidos en amor, dice la Biblia. No podemos, hermano, no permita que alguien vaya a hablarle mal del pastor. No permita que nadie vaya a hablarle mal del colaborador, del líder. No permita que alguien vaya a malimponer a los líderes de la iglesia, mi hermano, porque ese trabajo es diabólico. Ese es un plan del demonio para detener la obra de Dios. Mire el atentado terrorista que hizo el diablo con esta cuarentena, pero una iglesia unida tiene que demostrar que este Dios. No permita, mi hermano, que el enemigo posea su mente, desuniéndola, desprendiéndola del cuerpo de Cristo. No acepte comentarios vergonzosos de alguien. Si usted no ha visto a nadie haciendo nada, no acepte que le levanten calumnia a los hermanos de la iglesia. Sea un hombre de Dios, tenga el poder de Dios de decir: no acepto chismes en mi casa. Es tiempo de que usted vea la gloria de Dios. Es tiempo de que usted sienta de verdad al Dios que es vivo, que es literal, que no es un cuento de hadas. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Es tiempo de que usted y yo maduremos y no aceptemos comentarios negativos de nadie. No es posible que usted permita que le hagan la guerra a su líder. No es posible que usted permita que le hagan la guerra al pastor. No es posible que permitamos que se hablen mal de los hombres de Dios. Ese es el trabajo del diablo, para destruir y desunir una iglesia, para ponerla por el piso, para después el enemigo burlarse y reírsenos en la cara. No podemos permitir que el enemigo entre. ¿Y cómo? Unidos. ¿Cómo dijeron ellos? Varón de Dios, vamos al Jordán. Este lugar es pequeño, vamos a hacerlo grande. Vamos, traigamos unión, mi hermano. Unión familiar. Usted está allí. Su esposo es cristiano, usted es cristiana, su hijo es cristiano. Estén allí unidos. Usted está allí solo, estamos unidos con usted, mi hermano. Escríbanos por el Facebook, por el privado, por YouTube. Escriba sus inquietudes, sus preguntas. Porque Dios nos quiere unidos en este momento de tinieblas. Los políticos nos hicieron los atentados terroristas. El diablo le hizo el atentado terrorista, fue a la iglesia, mi hermano. Pero únase, porque Dios va a proceder contra los enemigos de la iglesia. Dios no le tiene miedo a nadie, mi hermano. Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Le hicieron el atentado, pero sigamos unidos, mi hermano. No se pierda la programación, no se pierda la lectura de la palabra, no se pierda el devocional. Lea la Biblia, eso es estar unido. Lea la Biblia, medite la Biblia.
profundice en la palabra de Dios, porque usted va a ver la gloria de Dios. Dios no nos ha dejado. Los enemigos de Cristo se quieren reír, pero Dios se reirá de ellos, porque así dice el Salmo 2. Porque conspiraron contra nosotros y contra nuestro Señor Jesucristo. Dios procederá contra los enemigos de la iglesia, pero contra los enemigos de una iglesia unida, mi hermano. Esto no lo digo porque tengo un micrófono. Esto lo digo porque Dios me ha dado ese testimonio. Lo que le hagan a la iglesia, Dios se lo va a cobrar el doble. Bendito sea el Cristo de la gloria para siempre. Y por último elemento, cuando la iglesia tiene ese respeto al hombre de Dios, a los líderes, tiene esa visión y tiene esa unidad, el poder de Dios siempre estará allí. El poder de Dios siempre arropará con bautismo en el Espíritu Santo y fuego, con sanidades y milagros, con portentos, con señales en el cielo y en la tierra. La tierra temblará a favor de ti. ¿Qué dice Hechos capítulo 2? Cuando estaban todos los discípulos unánimes juntos, vino de repente del cielo un estruendo como un viento recio que llenaba toda la casa. Y se apoderó de los que estaban allí sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose en cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando una iglesia respeta al hombre de Dios, cuando una iglesia tiene visión, cuando el creyente está dispuesto en su corazón a estar unido y el perdón de Dios está en su vida, viene la gloria de Dios, viene el poder de Dios, viene la grandeza de Dios. Dios da testimonio de su pueblo. Usted ve a un Pedro ganando 5,000 almas. Después ve que azotan a Juan y a Pedro, pero ahí siguen predicando. Se ganaron 3,000 almas. Sale Felipe el evangelista, sale Esteban predicando, y siendo apedreado dijo: veo la gloria de Dios y al Hijo de Dios sentado a la diestra del poder de Dios. Y usted ve a un Bernabé gozoso en el Espíritu, y usted ve temblando la tierra, muriendo los enemigos de Dios, porque lo dice el libro de los Hechos. A un Herodes muerto por haber matado a Jacobo, a un brujo ciego por estorbarle al apóstol Pablo. Usted ve la gloria de Dios cuando estos elementos están allí. Mi hermano, Dios tiene un plan y lo tienes con su pueblo. Dios no va a honrar a ningún político. Hey, hermano pastor, hermano líder, hermano músico, Dios no va a honrar a los políticos, y mucho menos si son sodomitas. Dios va a honrar a sus pastores. Dios va a honrar a su pueblo. Dios va a honrar al creyente. Dios va a honrar a sus predicadores y a sus profetas. Aguanta, hermano, que nuestro socorro viene de camino. El Señor te bendiga mucho, mi hermano. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Vale la pena, Señor. Vale todo, Señor. Gracias por tu palabra, porque lo vale todo, Dios mío. Lo vale todo. En el nombre de Jesús, Señor, sana en estos momentos. Que los hermanos y los amigos que escuchan testifiquen. Haz milagros, Señor. Yo creo tu palabra, Señor, y lo confieso en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El Señor les bendiga, mi hermano.